Queridos hermanos, buenas noches. Le damos las gracias porque están con nosotros esta noche y nos toca compartir con ustedes un tema que se llama fe y conversión. Todos hemos escuchado y hablado de la palabra fe y admitimos que la fe es un don, un regalo de Dios y ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva a conocerle a Él. Eso nos dice su palabra en Juan 14:6. Y si nos preguntan qué significa la palabra fe, automáticamente contestamos con una respuesta convincente según nuestro momento de vida. ¿Tenemos fe o creemos en algo que alguien nos ha dicho? Pero pocos hablamos en la fe, en Dios. Quiero hacer mención que vivimos un antes de conocer y encontrar a Jesús y otro después de conocer a Jesús. Por lo tanto, nuestra respuesta será en función de ese parteaguas. Como ustedes ven ahorita, dentro de la Biblia nos habla más de 275 veces de la palabra fe. Hemos seleccionado algunas que yo considero las más significativas para que podamos ir encontrando lo que es, a partir de la palabra de Dios, lo que es fe. Y una de las palabras que nos regala el Señor es en primera de Juan 1:12, y que nos dice, pero a todos los que le recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Estas son promesas de Jesús que nos da a través del Evangelio. Y en la carta a los Romanos también nos dice, en Gálatas, ahí están las citas para que ustedes por favor las consulten en lo más íntimo de su corazón y en el momento que ustedes consideren. Modelos de fe en la historia sagrada, en Santiago 2, respeto debido a los pobres. Si alguien no tiene cuidado de sus familiares, en fin, hay muchas citas en las que nosotros podemos encontrar lo que es la palabra fe. Pero a partir de ese parteaguas, cuando nos encontramos en ese después, muchas veces la respuesta es algo tangible, que puede ser una cosa, una persona o circunstancia. Por decir, llegamos a tener fe en el zodiaco, en algún medicamento, en alguna persona según su actividad, en algún remedio. Pero pocos hablamos en la fe en Dios. Quiero hacer mención que vivimos en ese después de conocer a Jesús y nos encontramos y demostramos que muchas veces nos vamos encontrando con ese Jesús que está ahí siempre dispuesto a amarnos, porque a quien le teníamos fe nos ha defraudado, le perdemos la confianza, por ejemplo, en algún médico que no nos dio el remedio indicado, o en alguna cosa en la que por lo menos nuestra fe se va deteriorando. Así por el estilo son nuestras respuestas. Y cuando nos falla por algún motivo, lo rechazamos y hablamos mal de ello, hasta dejamos de recomendarlo y nuevamente nos enfocamos a buscar un sustituto que nos traiga y convenza. Y así empieza a crecer nuestra nueva fe y confianza en algo nuevo. Así nos pasamos la mayor parte de nuestra vida. Como podrán observar, hay varias definiciones de la palabra fe. Por lo tanto, ante las circunstancias por las que estamos pasando derivadas de la pandemia mundial, en México, especialmente en nuestra Iglesia Católica y particularmente
en nuestro movimiento de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, nos enfocamos a mencionar algunas de las veces más importantes que en la Biblia se menciona la palabra fe. Como les decía, se menciona más de 247 veces en 231 versículos. La fe nos lleva a la razón y nos hace tener la confianza en Dios y creer que todo lo que nos dice a través de su palabra, la Biblia, se cumple. Y entonces profesamos nuestra fe, proclamando nuestro credo, confesando que Jesús es nuestro Señor. Así nace nuestra confianza en Él. Ahora vamos a escuchar una alabanza que es Aumenta mi fe. Cuando estamos nosotros necesitados de algo espiritual que nos alivie el dolor, la desesperanza, la situación económica, algún problema familiar, algún problema de vida, algún problema de enfermedad, le pedimos a ese Dios que aumente nuestra fe. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí.
Pues a través de esta alabanza que hemos escuchado, muchas veces nos mueve en la vida diaria andar tarareando una alabanza que nos conduzca a ese encuentro con Jesús. Y ese encuentro nos hace tener confianza en Él. También muchas veces tenemos confianza en nuestras capacidades. Muchas veces reconocemos que esa confianza que tenemos se desprende de algo íntimo en nuestras decisiones, en dar ese salto que nosotros creemos que lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Pero no nos damos cuenta que muchas veces la confianza está puesta en Jesús y Él es el que, siendo el motor de nuestra vida, nos impulsa a obtener el éxito. El justo se siente seguro como el león. En el temor del Señor existe confianza segura. Por tanto, acerquémonos al trono de la gracia, confiados en que alcanzaremos su misericordia. Hermanos, tenemos confianza de entrar en el santuario por la sangre de Jesús. Nosotros podemos responder confiados: el Señor es mi ayuda, no temeré. Y ahora, hijos, permanezcamos en Él, de manera que al aparecer en su gloria tengamos confianza y no sintamos vergüenza ante Él cuando llegue. Queridos hermanos, si nuestros corazones no nos condenan, acerquémonos a Dios con toda confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Jesús, yo confío en ti. Es una oración breve, pero muy significativa. Él, con el dolor en sus llagas, siempre nos tiende su mano, siempre. Nosotros muchas veces, con el dolor, no somos capaces de extenderle nuestra mano al necesitado, pero Él es fiel y muchas veces nosotros somos los que nos portamos infieles. Pero como Jesús quiere que creamos en Él y que le tengamos confianza, esa confianza nos lleva a la conversión de nuestro corazón, a la conversión de nuestra vida y nos hace recapacitar de todo lo que en algún momento hemos estado equivocados. El movimiento de retorno a Dios, llamado conversión y arrepentimiento, implica un dolor y aversión respecto a los pecados cometidos y el propósito firme de no volver a pecar. Es un camino paralelo a nuestra vida, el camino hacia Jesús. Muchas veces vamos en línea recta por nuestro propio camino, pero es un camino en el mundo que siempre está lleno de tentaciones del mismo mundo. Pero cuando encontramos a Jesús, empezamos a caminar en su camino hacia encontrarlo a Él, hacia buscar la felicidad a la que estamos llamados, a la santidad. Pero como estamos en el mundo, muchas veces nos volvemos a apartar de ese camino y volvemos a encontrarnos en el mundo. Ya nos dice San Pablo: yo no soy yo quien vive en mí, sino Jesús que vive en mí. Lo que Dios pide de nosotros es la conversión. Dios envió a su Hijo para buscar a los pecadores, no a los justos. Dios busca a los pecadores. Y en este buscar y encontrar a los pecadores, yo sufrí un momento de quiebre en mi vida. Cuando estaba yo más seguro de que mis capacidades eran convincentes y que era yo mismo el que podía hacerlo todo, me encontré en una realidad. Sufrí un secuestro y en ese secuestro pasó una película por mi mente de lo que yo había hecho, de lo que había logrado. Con mi familia encontré momentos en los que no había yo cumplido al 100% mi papel de esposo, de padre, de hijo, porque estaban mis padres todavía con vida. Y sin embargo,
al momento de la realidad, las personas que me habían secuestrado decidieron matarme porque yo había visto sus rostros y decían que los iba yo a reconocer. Y entonces le dijeron a una persona que me llevaba en el asiento de atrás que me matara, y iban discutiendo entre sí que ya dejaran esa actividad, y le decían, no, te toca matarlo a ti, porque yo maté al de hace 8 días y fulano, el que iba de copiloto, mató a otro hace un mes, así es que te toca. Y este señor se veía que estaba arrepentido y decía, no, ya vamos a dejarlo. Y yo, no, la única manera que podemos dejar, ya sabes cómo es. Y entonces me llevaron a un camino de terracería, bajó el coche en reversa, el camino era inclinado, pero la tarde de noche del jueves anterior, porque ese día era viernes, había llovido muchísimo. Y los rayos del sol atravesaban las nubes. Cuando me bajaron del coche, el coche salió, se escuchó cómo se arrancó hacia donde había entrado, y este señor me llevó caminando todavía unos metros, me quitó la venda que traía en los ojos y me dijo, híncate. Cuando me dijo híncate, yo vi una barda del lado izquierdo muy grande, una barda de tabique, y del otro lado había casas. A mi mano derecha había unas vías del tren y había un tren de carga estacionado. Y veo hacia el frente, al final del camino de terracería, y había un árbol frondoso, muy frondoso, grande, porque ahí se terminaba el camino de terracería. Y los rayos del sol le daban de pleno en la copa del árbol y se ve un verde muy bonito. En ese momento, cuando yo caí al suelo de rodillas, dije sin querer, porque no conocía, Señor, si realmente existes, déjame vivir. Y hago todo lo que tú quieras por ti. Lo que tú me pidas, yo lo hago, pero déjame vivir. Y en ese momento se escuchó un disparo. No sé si lo hizo a la tierra o al aire, pero sonó el disparo, volteo instintivamente hacia arriba y el señor me pegó con gas en los ojos y me aventó al hoyo. Había un hoyo ahí grande, como como una fosa, y caía al hoyo lleno de lodo, lleno de agua, y como pude me salí y finalmente me rescataron. Me rescató un señor, me llevó hacia una carretera, iba pasando una patrulla y casualmente el que iba conduciendo era el jefe de la policía de Tlalnepantla, y él me llevó al Ministerio Público. Y ahí me estuve todo el día, ya le avisaron a mi familia y me tuvieron casi todo el día para ver si reconocía yo a las personas que me habían secuestrado. Cuando un policía judicial me dijo, mire, es mejor que se vaya porque estas gentes toman represalias y usted ya dio su dirección y capaz de que van y le van a molestar a su familia. Mejor ya vayas y ya déjenlo así como quedaron las cosas. Y tomé esa decisión de mejor, de no seguir la investigación. Cuando me llevó mi esposa allá en el coche, llegamos a una iglesia y estaba empezando la misa, nos bajamos a escuchar misa y yo estaba pues flotando con un coraje muy fuerte porque ya tenía yo odio en mi corazón y pensaba yo cómo irlos a buscar y matar. Pensaba yo cómo ir a comprar un arma. Cuando terminó la misa, le digo a mi esposa, ya vámonos. Me dijo, no, espérate que viene el sacerdote y va a pasar por aquí. Y en ese momento mi mirada se fijó en sus ojos y cruzamos mirada y le dije, padre, me quiero confesar. Me dijo, sí, cómo no. Me llevó unas bancas adelante y le dije, padre, le quiero decir que tengo tanto en mi corazón porque me acaban de secuestrar y voy a matar a los que me secuestraron. Yo sé dónde buscarlos por las pláticas que tenían, sé por dónde más o menos
andan estas gentes. Él me escuchó, vio que tenía yo realmente mucho coraje, mucho odio, y me dijo, pues yo te pido que perdones, hijo, porque hoy en la mañana un papá con un hijo de 12 años, el niño salió de vacaciones, el papá es chofer de una camioneta de reparto y le dijo, vete, te vas conmigo a trabajar. Lo subió a la camioneta, ellos viven en Chalco, llegaron a la Ciudad de México y en el primer semáforo intentan asaltar al señor, él se resiste y los delincuentes le dan un tiro al niño y lo matan. ¿Quién crees que tenga más odio en su corazón? ¿Ese papá o tú que estás vivo? Así de que perdona, vete en paz y perdona. Y así pasaron varios días y yo escuchaba perdona y perdona y perdona. Cuando comprendí que todo lo que me había sucedido es porque el negocio que tenía, porque todo lo que yo tenía venía de parte de Dios. Mi esposa me invitó a la catequesis, me integré a un grupo que se llama Movimiento de Renovación Carismática en el Espíritu Santo. Y a partir de ahí empecé a recibir la evangelización. Y ella se encargó de siempre estarme recordando la promesa que le había yo hecho a Dios. Para mí se me olvidó rápido, ese mismo día se me olvidó. Pero ella se encargó de reconocer, de recordármelo. Y entonces fue así como empecé mi catequesis, mi evangelización, y me empezaron a pedir ayuda para la iglesia. Y pues aquí estoy, con ustedes, dando testimonio, porque es difícil dar un testimonio cuando no conocemos a Dios. Pero cuando conocemos la acción de Dios, hablamos valientemente de lo que Él hace en nuestras vidas. Y entonces a partir de ahí empecé un nuevo camino, una conversión, un caminar en diferente plano, hacia otro momento. Y hoy en día les puedo decir que Dios siempre se ha derramado, siempre busca a que es agradecido. Se complace con el que le muestra su confianza. Muchas veces nos caemos y Él nos levanta. Muchas veces nos extiende la mano una y otra vez y las veces que sean necesarias. Yo les pido, hermanos, que en esa confianza siempre estemos haciendo oración. Ya lo habíamos visto, para encontrarnos con el Señor solo basta un momento, el tiempo de oración. Y ese tiempo de oración es el encuentro con Él, hablarle cara a cara, hablar muchas veces, como yo lo hice en ese momento, hablarle a un desconocido que no sabe yo quién era, pero sin embargo me atreví a pedirle que me dejara vivir. Yo no sabía que Él había dado su vida por mí y que ahora Él me daba una oportunidad más de vida. Así de que yo los invito a que no pierdan los momentos para hacer oración, para que en un momento determinado seamos gratos a los ojos de Dios. Bendiciones abundantes, hermanos. Cuando todo se ha acabado, cuando todo polvo fue, cuando ya no existe nadie, nadie más ni un porqué. Solo existe una respuesta que
corazón me da. Tú confía en Jesucristo, porque Él no te fallará. No te fallará. Puedo confiar en el Señor, que Él no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me abandonará. Y si algún día tropezara y hasta el suelo fuera a dar, se agacharía a levantarme, porque me ama de verdad. Puedo confiar en el Señor, que Él no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me abandonará. Y si algún día tropezara y hasta el suelo fuera a dar, se agacharía a levantarme, porque me ama de verdad. Puedo confiar en el Señor, que Él no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me abandonará. Y si algún día tropezara y hasta el suelo fuera a dar, se agacharía a levantarme, porque me ama de verdad. Puedo confiar en el Señor, que Él no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me abandonará. Y si algún día tropezara y hasta el suelo fuera a dar, se agacharía a levantarme, porque me ama de verdad. Puedo confiar en el Señor, que Él no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me abandonará. Y si algún día tropezara y hasta el suelo fuera a dar, se agacharía a levantarme, porque me ama de verdad. Puedo confiar en el Señor, que Él